Mucho gusto, queridos oyentes. Nosotros somos de la carrera de Profesorado en Enseñanza Media, Lenguas y Literatura de la Universidad de la San Carlos. Mi nombre es Leslie Maricoy Sánchez y de mi compañera Amelia Andrea Sucuyú. Continúa. Hola, queridos booktubers, mucho gusto de tenerlos. En esta oportunidad vamos a hablar acerca del divertido Lazarillo de Tormes. Lo que nos pareció interesante de este libro, o por qué nos llamó la atención hablar sobre él, es de que no tiene nada que ver en lo de su época. Este era muy picaresco, la convertimos en la primera novela picaresca, y también incitando a criticar la sociedad y la iglesia de ese tiempo. Vamos a ver también en esta carta que va a relatar muchos acontecimientos que tienen relevancia al siglo XVI. Esta obra, como bien ya lo habíamos dicho, habla acerca de un personaje llamado Lázaro. En esta obra también vamos a observar ciertos aspectos que tienen que ver con la corona española, que se dividió o se convirtió en el reino más grande de Europa en compañía de la Iglesia Católica. Vida u obra del autor. En realidad no se conoce autor de esta obra, siendo una de las novelas anónimas escrita en el siglo XVI. Aquí puede ser que el autor tuvo miedo a revelar su verdadera identidad por la crítica que hace sobre la iglesia y sobre la sociedad de ese siglo, porque la iglesia tenía un gran poder en ese tiempo y por lo mismo tuvieron que censurar 2 artículos del libro, porque era muy criticado y no era muy aceptado. Y es por lo mismo que el autor no quiso revelar su identidad. Muy bien, gracias, Leslie. Vamos a ver también en esta obra todas las aventuras que vivió nuestro divertido personaje, que como bien lo dijimos es Lázaro, y él nos va a contar desde su nacimiento, ¿verdad? Cómo fue y en dónde fue que nació y por qué él adoptó el nombre de Lazarillo de Tormes. Entonces, conforme vaya pasando nuestra historia, ¿verdad? Vamos a descubrir estos aspectos. Entre ellos tenemos unos puntos muy relevantes, que es su padre, ¿verdad? El padre era prácticamente en ese tiempo era catalogado como un ladrón. Entonces lo condenaron, ¿verdad? Y la mamá quedó desamparada, por decirlo algo, y también Lázaro. Entonces la mamá tuvo que ver con la forma de cómo sacar adelante a su hijo. Vamos a ver también que se estuvo mudando, que estuvo emigrando a varias partes de España, ¿verdad? Y una de ellas es la ciudad de Salamanca, que aquí es donde va a iniciar nuestra historia, ¿verdad? O el recorrido de nuestro ocurrente Lázaro. Entonces, conforme vaya pasando la historia, vamos a ir viendo ciertos personajes que tienen mucho que ver con la España del siglo XVI. Vamos a empezar primero diciendo que este pobre Lázaro fue entregado por su mami, o tal vez no tanto entregado, sino que la mamá pensó que le estaba haciendo un bien al entregarlo a su primer amo. Tenemos al ciego, ¿verdad? Que va a ser su primer amo. Con este ciego él pasó muchas penurias, sinceramente. Entonces Lázaro, analizando la situación, él dijo y dispuso que iba a abandonar a este personaje, pero él primero se quiso vengar, la dulce venganza, ¿verdad? Entonces todo ocurrió que le dijo al ciego, mira, tienes que agarrar impulso porque aquí viene un arroyo, ¿verdad? Y tienes que saltar. Y resulta que no había tal arroyo, sino que había un poste enfrente. Entonces el ciego agarró buen impulso y saltó, pero al momento de saltar lo que hizo fue ir a topar o a chocar con el poste, cayendo al suelo inconscientemente. Entonces Lázaro aprovechó este momento para escapar de su primer amo, que era el ciego. Muy bien. Entonces Lázaro siguió su rumbo ya solo, sin amo, pero de repente se encontró a un clérigo, quien pasó a ser su segundo amo. Y este clérigo yo siento que era como que aún más cruel, porque fíjense ustedes que él comía delante de Lázaro y no le daba. Entonces a veces hasta le daban los huesitos y Lázaro empezaba ya a hacer parte de su vida, la picardía.
¿Y en qué consiste la picardía? En que él buscaba la forma de cómo poder sobrevivir o superar esas adversidades que la vida le enfrentaba. Entonces, en esta ocasión, el clérigo tenía un baúl al cual denominó arca. Y en este baúl o en esta arca, él guardaba los alimentos. Entonces Lázaro se dio cuenta y un día de tantos aprovechó la llegada a casa de un calderero, y le pidió de favor que le sacara una copia de llave para este arca. Y lo hizo. Entonces ya con esta copia, pues nuestro travieso Lazarillo, por las noches, cuando el clérigo estaba durmiendo, él ingresaba al arca sin hacer tanto ruido y empezaba a comer. Pero él quitaba pedazos de pan tratando o dejando una huella que simulara que eran ratones. Entonces el clérigo, al ver esto, dijo, bueno, son ratones, voy a mandar a que me revisen el arca y que le tapen todos los agujeros para que ya no se metan los ratones. Y entonces resulta que nuestro Lazarillo se dio cuenta y él mismo empezó otra vez a abrir los agujeritos y él seguía comiendo. En las noches, él, para que su amo no se diera cuenta que tenía una llave, él se la metía a la boca. Y resulta que una noche de tantas, esa llave estaba haciendo ruido en la boca. Y entonces el clérigo pensó que era una serpiente. Y entonces le dio la paliza de su vida al pobre Lazarillo, pensando que ahí estaba la serpiente. Entonces nuestro Lázaro quedó gravemente herido y pues al recuperarse decidió abandonar a su segundo amo. Seguimos con el tercer amo. Lázaro tuvo suerte de llegar a la ciudad de Toledo, pues ahí encontró un nuevo amo, y era un escudero, según. Y siguió el escudero, pero el escudero tenía pinta de ser un hombre rico, uno de los hombres más millonarios, hombre que tenía dinero, pero resultó que era todo lo contrario, que era un pobre que no tenía ni siquiera que comer, literalmente ni siquiera tenía un lugar en donde dormir. Y entonces Lazarillo, al ver lo que le tocaba vivir, entonces él ayudó a conseguir dinero para mantener a los dos, no solo a mantenerse a él, sino que también al escudero, como lo consideró un amo, pero este escudero tenía muchas deudas que pagar, y le llegaron a cobrar a su casa, y el escudero dijo de que tenía que ir a conseguir el dinero, pero nunca regresó. Y lo peor es de que le estaban cobrando la deuda al pobre Lazarillo, y el Lazarillo se asustó tanto, yo creo que se asustó porque le estaban cobrando una deuda que no era de él. Pobre Lazarillo, todo lo que tuvo que vivir. Y entonces él vino y dijo de que él iba a conseguir el dinero, trató de conseguirlo, y creo que sí lo canceló las deudas, pero se quedó sin amo de nuevo, porque el escudero jamás se gustó por él. Se acogió con unas vecinas, las vecinas lo acogieron un tiempo hasta que le encontraran un nuevo amo. Le encontraron un amo que es un fraile, pero Lazarillo no duró mucho tiempo con él, ya que el fraile caminaba mucho y le costaba mucho a Lazarillo, y aquí solo tenía un par de zapatos que el mismo fraile le había regalado y se le desgastaron a los pocos días de que él siguiera. Y siguió con un siguiente amo, que es un buldero. El buldero tenía muchas mañas de mentir, y mentía para engañar al pueblo, junto con algo así. Los dos tenían una artimaña para estafar a la gente de ese pueblito, para robarles dinero, diciéndoles de que lo que les daba el buldero era bueno, que por eso pudo salvar al Alguacil, pero nada que ver. Y por lo mismo que el Lazarillo solo duró 4 meses con él, porque él tenía integridad personal y lo abandonó, diciendo de que él no quería mentir y él tenía sus valores. Y entonces dejó al buldero y decidió dejarlo. Exacto. Después de este amo, nuestro Lazarillo encontró su último amo, ¿verdad? Que fue ya como que un poquito más humano en el sentido de ayudar a Lázaro. Y lo conoció cuando entró a la catedral y conoció al capellán. Esta persona, este personaje, lo puso a él a cargo de un burrito y unos cántaros. Entonces ya Lázaro, con estas dos herramientas, él empieza a vender agua, ¿verdad? Y le daba las ganancias de lunes a viernes, pues al capellán, y las de sábado él se las agarraba. Ya teniendo este sustento, Lázaro ya empezó a comprarse su ropita nueva, y entonces ya él se vistió mejor. Y resulta que este capellán también le presentó al amor de su vida, que más adelante pasó siendo su esposa, ¿verdad? Y pues compartió muy bellos momentos con su esposa. Él estaba muy feliz,
resulta que entre el pueblo habían rumores de que el capellán y la esposa pues estaban sosteniendo una relación amorosa, pero Lázaro era muy feliz en esa vida que tenía. Entonces él hacía caso omiso a esos rumores, porque él no quería dejar de vivir esa felicidad que en ese momento tenía al lado de su esposa, ¿verdad? Entonces él hacía caso omiso para poder seguir viviendo feliz, en paz, con tranquilidad, ya que, como ustedes se pudieron dar cuenta, pues él pasó varias dificultades, ¿verdad? Para llegar a lograr alcanzar esa felicidad que él tenía en ese momento. Vamos con la corriente literaria. Aquí vamos a ver que esta obra fue de gran apoyo, de gran inspiración para nuestro gran Miguel de Cervantes. Esto ocurrió, como lo decíamos anteriormente, en el siglo XVI. Su género es una novela picaresca, como ustedes bien ya se pudieron dar cuenta. Vemos la picardía de nuestro personaje, ¿verdad? Para poder asimilar o enfrentar las situaciones de la vida. Nuestra obra está escrita, o la obra de Lázaro, de Lazarillo de Tormes, está escrita en primera persona y está dirigida a su merced. Entonces nosotros nos quedamos así como que ojalá hubiera segunda parte, porque sinceramente es una obra muy interesante, muy bella. Nosotros los motivamos a que la puedan tomar y leer, ¿verdad? Porque la van a disfrutar al máximo. Sus protagonistas, como ustedes se pudieron dar cuenta, algunos pues nos dan a conocer ciertos aspectos de conducta, como por ejemplo vemos también el egoísmo, la malicia. En algunos pues ya vemos la solidaridad, ¿verdad? Que es el último amo que le ayudó a Lázaro a formar pues una familia más estable, ¿verdad? Nuestra novela es anónima, porque como bien lo habíamos dicho anteriormente, el autor tenía miedo a relevarse, porque en esa época pues la situación era muy complicada, ¿verdad? Se le atribuye esta obra a ciertos personajes, entre ellos están Fray Juan Ortega, Alfonso de Valdés y Diego Hurtado de Mendoza. Nosotros encontramos un montón de características y hay un montón todavía que no fueron mencionadas aquí. Y son las que ya estuvimos hablando, de que es una historia anónima, principalmente de género picaresco, motiva la crítica social y eclesiástica. Como le dice mi compañera, es una historia contada en primera persona. Es una historia que, mejor dicho, es una carta dirigida a su merced, en donde Lázaro le cuenta su vida. Y nosotros tenemos esta duda en que la merced nunca se menciona quién es, ni se menciona si es ella o él. Solo se menciona de que es alguien importante para Lazarillo, a quien él está contando la historia de su vida. Narra conductas aptas de Lázaro para poder sobrevivir, las conductas que él tuvo que estar adaptando para poder sobrevivir durante su vida, cómo fue que empezó con la picardía, fue cómo empezó a crecer emocionalmente y seriamente, porque era un niño ingenuo que fue dado a un amo que le hacía cosas malas. Entonces él tuvo que aprender a sobrevivir, y es una de las características principales que nosotros encontramos. ¿Sí? La valoración personal, esta historia contada por Lázaro pues nos deja muchos valores. Sinceramente, uno de ellos es de que nosotros debemos de seguir en la lucha constante para poder lograr nuestros sueños, ¿verdad? Y no rendirnos ante los obstáculos que la vida nos presenta. También nos da otra valoración, que siempre nos encontramos con personas malas, que donde nosotros vayamos, que siempre nos van a estar poniendo cizaña, o como explicarlo, que siempre nos van a estar diciendo que nosotros no podemos lograr las cosas, pero ellos tienen su propio interés, ellos van a buscar su propia ganancia, no importándole el daño que causen a los demás. Y nosotros ahí tenemos que tomar en cuenta cómo Lazarillo se alejó de cada persona que le hacía el mal. Alejarse de las personas es una gran valoración que nos da Lazarillo, alejarnos de las personas que nos hacen el mal y seguir luchando por nuestros objetivos. Como conclusión, pues les podemos decir que es una historia, es una carta muy entretenida, es una lectura maravillosa, nos deja valores también en ciertas partes, pues nos va generando ciertas emociones. En una de ellas puede ser la rabia, porque nos da cólera de escuchar o leer cómo es que tratan a nuestro pobre personaje que es nuestro Lazarillo. Sí, así es. Esta historia los invitamos a leerla, porque en serio les va a generar mucha emoción. Cada capítulo, cada verso, cada línea, cada estrofa, cada párrafo les va a generar emociones diferentes, y es un libro entretenido para leer y aún no lo atrapa. Que Lazarillo nos cuente su historia y cómo es que él siguió luchando por alcanzar su objetivo, que era tener una vida digna.
Les agradecemos de todo corazón por su tiempo brindado y esperamos que con esto ustedes pues tomen la iniciativa de agarrar ese bello libro y ponerse a leer. Eso esperamos. Gracias.